Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os comparto un plato espectacular, pastel salado, relleno de pollo que está más que delicioso y también es uno de mis favoritos. Os vendría muy bien para una cena familiar, así que sin más rollos, dentro vídeo para ver la preparación. Aquí tengo 1 kilo de almendras, que los he puesto primero en una cazuela con bastante agua hirviendo, unos 10 minutos, y después les he quitado su piel y los he dejado enfriar y secarse durante toda una noche. Este paso ayuda a que salgan totalmente crujientes, y al día siguiente los he freído en aceite fría. Este paso es importante para que no se quemen y queden crudas por dentro, y vamos a estar dándole vuelta hasta que tomen su color como lo estaréis viendo en el vídeo, y tampoco los dejéis demasiado en el aceite porque al quitarlas seguirán tomando color. Y los quitamos de aceite y los ponemos sobre papel film para que absorba el aceite que contienen, y vamos a estar así hasta acabar. Y como estaréis viendo, así deben de ser su color para que os queden muy crujientes. El siguiente paso será preparar el relleno principal. En un sartén o una olla voy a poner el pollo. Yo usé 2 pollos grandes, los corté en trozos pequeños para que me facilite el trabajo. La cantidad de esta pastela da para 12 personas, ya que era para mis invitados. Si en vuestro caso sois pocos, disminuid de cada ingrediente. Y bueno, al colocar todo el pollo vamos por las especias. Echamos una cuchara de sal, no muy llena o a vuestro gusto. Una cucharadita de pimienta negra, otra de jengibre y otra de cúrcuma. Y aquí eché como 5 trozos de goma damar, si no tenéis descartarlo. Y echamos un poco de azafrán, si no tenéis este tipo podéis utilizar azafrán en polvo. Y mezclamos para integrar bien todas las especias. En lo personal, a mí este paso me gusta hacerlo con las manos. Después añadimos unas 4 cebollas grandes cortadas en cuadraditos pequeños. Removemos un poco y luego incorporamos 5 cucharas de perejil y un vaso de aceite de oliva y 2 ramas de canela. Mezclamos todo bien y lo tapamos a fuego medio durante 30 minutos, pero en vez en cuando ir removiendo. Una vez pasados los 30 minutos, retiramos el pollo y dejarlo enfriar. Mientras la salsa le añadimos 2 cucharas de mantequilla, 5 cucharas de azúcar y una cucharadita de canela. Mezclamos bien y la dejaremos sin taparse a fuego medio para que reduzca su agua y espesarse. Una vez el pollo haya enfriado, vamos a cortarlo en tiras con nuestros dedos, quitando los huesos que nos vamos encontrando o todo lo que no podamos comer. Una vez hayamos terminado, en un bol batimos 8 huevos y los añadimos a la salsa sin parar de remover a fuego alto, y después lo dejamos unos 5 minutos a fuego medio hasta que se espese totalmente. Como estaréis viendo, así debe de quedar el aceite separado de la mezcla, y aquí voy a separar el aceite de la mezcla, y el aceite que sobre no lo tiréis porque lo vamos a utilizar después. Y aquí tengo almendras que había freído, que las he molido pero no tanto que queden trozos un poco grandes. Les voy a añadir un vaso de azúcar glass, una cucharadita de canela y medio vaso de salsa que habíamos reservado. Este paso es opcional, podéis no añadirle la salsa y dejarlo así.
Y bueno, ahora vamos al relleno. Aquí tengo la bandeja donde preparar mi pastela. La voy a untar de la salsa y voy a ir poniendo masa de filo una en una de modo que tape toda la bandeja. Y nuestro relleno. Cada masa que pongamos la vamos a ir untando de salsa. Una vez hayamos terminado, ponemos el pollo y lo esparcimos por todas las masas. En la segunda capa será la cebolla y lo mismo esparcirla bien. Y por último añadimos las almendras y después iremos tapando con las masas de filo, tal cual como lo estáis viendo en el vídeo. Y una vez terminamos, la metemos al horno precalentado 150 grados calor solo abajo unos 60 minutos y luego dejar que se dore por arriba unos 10 minutos y no la sacamos hasta que las masas estén bien doradas y crujientes. Y aquí está lista nuestra pastela. Yo aquí le di la vuelta, pero es preferible no hacerlo porque siempre la masa de abajo queda muy suave y si queréis que cruja mejor, dejadla así sin darle la vuelta. Y bueno, la podéis servir tal cual, solo poniéndole azúcar glass por encima y un poco de canela o miel y almendras. Siempre la decoración quedará a vuestro gusto. Yo lo hice de esta manera, poniendo miel por los lados y le puse almendras. Y luego le puse azúcar glass y puse unos dulces típicos árabes en el centro y unos mini huevos de paloma por los lados. Y aquí el resultado final. Espero que os haya gustado y que lo hagáis porque es todo una delicia y está llena de sabores. Esas almendras junto con la masa de filo, todo tan crujiente y sabroso. De verdad que no os lo podáis perder. Estoy segura que os va a encantar. Y para servir mejor dejarlo un poco enfriarse y cortarlo con un cuchillo muy afilado para que te salgan trozos perfectos. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda me lo hacéis saber en los comentarios y yo encantada de responder a cada uno de vosotros. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te llegue todo lo nuevo.